Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 78 años y he vivido aquí en Guadalajara desde que nací. Mucha gente piensa que cuando uno envejece, el corazón deja de doler. Pero estoy aquí para decirles que eso no es verdad. Hay una herida dentro, de mi pecho que sangra desde hace más de 50 años. Y por más que intento, nunca ha sanado del todo. Hoy van a escuchar de mi propia boca la historia más triste de mi vida. La historia de cómo perdí al amor verdadero por culpa del prejuicio de mi propio padre. Sí, mi niña, escuchaste bien. Mi papá, ese hombre que debía protegerme, que debía luchar por mi felicidad, fue el mismo que destruyó lo que más amaba en este mundo. Sé que quizás estás pensando, «Ay, Esperanza, eso fue hace tanto tiempo, ya deberías haberlo superado». Pero déjame decirte algo, mi querida. Hay dolores que no se curan, hay amores que no se olvidan, y hay arrepentimientos que uno carga hasta la tumba. Cuando yo era joven, tendría unos 17 años, conocí a un hombre. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hombre? Era diferente a todos los que había conocido. No solo era guapo, era amable, trabajador, respetuoso. Trataba a mi mamá como si fuera su propia madre. Siempre llegaba a la casa con flores del campo, de esas que no cuestan nada, pero valen más que todas las joyas del mundo. ¿Y sabes cuál era su problema? Era negro, tan oscuro como la noche, como decía mi padre con desprecio. Y en esa época, mi hija, a principios de los años 60, aquí en México, las cosas eran muy diferentes. El racismo estaba metido en el alma de la gente, como una plaga que no se quita. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que mi padre me vio hablando con él en la reja de la casa. La forma en que me miró, como si hubiera cometido el peor pecado del mundo. Sus ojos se llenaron de una rabia que nunca antes le había visto. Una rabia fría, peligrosa. «Esperanza», me dijo esa tarde, con la voz temblando de coraje. «No vuelvas a hablar con ese hombre. ¿Me oíste?» Intenté explicarle, decirle que era una buena persona, que me respetaba, que tenía un trabajo honrado. Pero mi papá no quería escuchar. Para él, el color de la piel valía más que el corazón. Esa noche lloré tanto que empapé la almohada. Por primera vez en mi vida sentí que mi padre no me quería de verdad. Porque si me quisiera, ¿no querría verme feliz? Pero no. Para él, la opinión de los vecinos, ¿qué dirán? Eso era más importante que la felicidad de su propia hija. Me acuerdo de quedarme en la ventana de mi cuarto, mirando la calle, esperando verlo pasar. Aunque fuera de lejos, ¿sabes? Solo para sentir el corazón latir más fuerte, para sentir que todavía estaba viva, porque sin él me sentía muerta por dentro. ¿Y sabes qué fue lo peor? Sentir que estaba traicionando a mi propio corazón cada vez que obedecía a mi padre, cada vez que lo cruzaba en la calle y fingía que no lo veía, cada vez que evitaba su mirada cuando intentaba hablar conmigo. Una parte de mí moría. Mi madre, pobrecita, veía mi sufrimiento. A veces se acercaba y me acariciaba el cabello como cuando era niña. «Mi hija», me decía bajito, «a veces la vida es muy injusta con uno, pero lo vas a superar». Pero ella no entendía que no era un amor de adolescente. Era amor del bueno, de ese que pasa una sola vez en la vida. Pasé meses intentando convencerme de que mi papá tenía razón. Traté de creer que era lo mejor, que en el fondo solo quería protegerme. Pero, ¿sabes qué pasa cuando uno trata de engañar al corazón? El corazón grita más fuerte, duele más hondo. A veces, mientras lavaba la ropa o cocinaba, me encontraba pensando en él, imaginando cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubieran sido distintas. Si hubiera nacido en una familia que no se fijara en el color de la piel,
Si mi padre hubiera sido un hombre mejor. Y lo más duro era verlo en la calle, siempre solo, siempre triste, porque yo sabía que él también estaba sufriendo, tal vez más que yo, porque no entendía por qué desaparecí de su vida de un día para otro. No sabía que detrás de mi frialdad había una hija demasiado obediente y un padre demasiado cruel. Hoy, después de tantos años, todavía me pregunto, ¿valió la pena? ¿Obedecer a mi padre me trajo algo bueno en la vida? La respuesta es no, definitivamente no. Porque he vivido todos estos años con un hueco en el pecho, con la sensación de que dejé escapar mi única oportunidad real de ser feliz. Hoy vas a escuchar toda la historia. Cómo empezó, cómo terminó y cómo he cargado este dolor hasta hoy. Porque hay historias que tienen que contarse, aunque duelan. Sobre todo cuando duelen. Y si tú que me estás escuchando tienes algún prejuicio en el corazón, te pido, piénsalo 2 veces antes de juzgar a alguien por el color de su piel, porque podrías estar destruyendo la vida de alguien que amas. Podrías estar rompiendo un corazón que nunca volverá a estar completo. Mi historia no va a tener un final feliz, pero tal vez, solo tal vez, pueda evitar que otras personas pasen por lo mismo que yo pasé, porque la vida es demasiado corta como para desperdiciar el amor verdadero por culpa de un prejuicio. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar ahora va a tocar sus corazones, va a hacer que piensen en lo que realmente importa en la vida, y tal vez nunca vuelvan a ver el amor de la misma manera. Déjenme contarles cómo era mi vida antes de que todo se viniera abajo. Era 1963 y yo vivía en una casita de adobe pintada de azul clarito, justo en el centro de Guadalajara, en una calle de empedrado que hacía un ruido sabroso cuando pasaban las carretas. La casa tenía un patio grande, lleno de jazmines que mi mamá plantaba y cuidaba con tanto cariño que su perfume invadía toda la casa, especialmente por las mañanas y al caer la tarde. La cocina era el corazón de nuestra casa. Teníamos un fogón de leña que mi mamá encendía antes de que saliera el sol. El olor de las tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del café hirviendo en una olla de barro que había heredado de mi abuela. Yo me despertaba cada día con esa sinfonía de olores que, lo juro por Dios, hasta hoy, cuando huelo café bien fuerte, se me aprieta el corazón y me transporto a esa época. Las paredes de la casa eran gruesas y en verano mantenían el frescor adentro. Mi mamá, Dolores, siempre dejaba las ventanas abiertas para que entrara la brisa, y las cortinas de chint blanco con florecitas amarillas bailaban suavemente. El sonido que más marcaba nuestras mañanas era el del radio viejo que estaba en la cocina, siempre sintonizado en la XCW. Mi mamá cantaba bajito mientras preparaba la comida. Yo compartía cuarto con mi hermana menor, Consuelo, que en ese entonces tenía como 12 años y me copiaba en todo. Nuestro cuarto era pequeño, pero acogedor. Tenía 2 camas de hierro con colchones que mi mamá sacudía todos los días para quitarles el polvo. Las paredes estaban decoradas con estampitas religiosas y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que nos había regalado mi abuela. Mi papá, Joaquín, era un hombre trabajador, no voy a negarlo. Tenía un taller de zapatos a unas cuadras de la casa y todas las mañanas, a las 6 en punto, abría la puerta de ese lugar que olía a cuero y pegamento. El martilleo sobre el cuero era como un reloj. Sabíamos qué hora era solo por el ritmo con que trabajaba. Era respetado en el Uzimetziord barrio, conocido como un hombre honesto en los negocios. Pero había algo en su manera de ser que siempre me ponía un poco tensa. Tenía opiniones muy fuertes sobre todo, especialmente sobre cómo debían ser las cosas. Para él, había una forma correcta de vivir, y quien no la seguía estaba mal. Hablaba mucho de mantener la dignidad de la familia, de lo que iban a decir los vecinos.
de no dar motivos para el chisme. Nuestro vecindario era bien típico de aquella época. Las casas pegadas unas a otras. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Y las noticias volaban más rápido que agua en bajada. Doña Carmen, nuestra vecina de la derecha, era una señora que se la pasaba todo el día en la ventana, mirando la calle. Del lado izquierdo vivía don Miguel, un viudo que criaba gallinas en el patio y siempre intercambiaba huevos por tortillas con mi mamá. Las tardes eran siempre iguales. Después de comer, mi mamá se sentaba en la terraza con su bordado, en las manos, y yo me quedaba ahí con ella, a veces ayudando con puntadas sencillas, a veces solo conversando. El sol de la tarde entraba dorado por la terraza, y el sonido de los niños jugando en la calle se mezclaba con el murmullo de los carros y las carretas a lo lejos. Mi rutina estaba bien marcada. Me levantaba a las 5:30 para ayudar a mi mamá con el desayuno. Luego le llevaba la comida a mi papá al taller. Por la tarde ayudaba a limpiar la casa y a preparar la cena. Los domingos íbamos a la misa de las 8 en la iglesia de San José, que quedaba a 3 cuadras de la casa. Era una vida sencilla, pero era mi vida. Me sentía segura en esa rutina, en ese olor a hogar, en esos sonidos familiares. Había una paz en esa vida que solo entendí cuando la perdí. ¿Conoces esa sensación de que todo está en su lugar? Eso sentía yo. Mi mamá siempre decía que yo era una muchacha con suerte. «Esperanza», me decía. «Eres bonita, eres trabajadora, vienes de buena familia. Cualquier muchacho decente estaría feliz de casarse contigo». Y yo lo creía. Creía que mi vida iba a seguir el mismo camino que el de todas las muchachas de mi edad. Enamorarme de un joven aprobado por mis padres, casarme por la iglesia, tener hijos, cuidar la casa. Tenía 17 años y me sentía lista para la vida. Ya había aprendido a cocinar con mi madre, sabía bordar, sabía cuidar una casa. Mi padre siempre decía que yo era una señorita de familia. Y eso era un gran elogio en aquellos tiempos. Significaba que me habían criado bien, que sabía comportarme, que no causaba problemas. Los domingos por la tarde, después de misa, era común que las familias se reunieran en la plaza central del pueblo. Las muchachas caminaban en grupo, siempre acompañadas por sus madres o sus tías mayores. Los jóvenes se quedaban del otro lado de la plaza, observando, comentando entre ellos. Así empezaban los noviazgos, con miradas cruzadas en la plaza, con conversaciones rápidas a la salida de la iglesia. Yo ya había recibido algunas atenciones de muchachos del barrio. Estaba el hijo de don Antonio, Roberto, que siempre buscaba excusa para pasar frente a nuestra casa. Estaba el primo de Concha, que trabajaba en el banco y era considerado un buen partido. Mi mamá siempre decía: «Ese muchacho tiene futuro, Esperanza. Deberías darle una oportunidad». Pero, ¿sabes qué pasa cuando uno espera algo sin saber qué es? Pues eso me pasaba a mí. Vivía esa vida tranquila, buena, predecible. Pero había algo dentro de mí que pedía más, algo que no podía explicar. Una inquietud que me hacía mirar más allá de esa calle de empedrado. El olor a jazmín en el patio, el sonido del radio en la cocina, el sabor de las tortillas calientes, el calorcito del sol de la tarde en la terraza. Todo eso era bueno, era seguro, era mío. Pero yo no sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más intenso que esa paz. Algo que iba a hacer que mi corazón latiera de una manera que nunca antes había sentido. En esa época, uno no cuestionaba mucho las cosas. Los padres decidían y los hijos obedecían. Así de simple. Mi mamá siempre me decía: «Tu papá sabe lo que es mejor para ti, mija. Él tiene experiencia en la vida». Y yo lo creía. Creía que mi papá, con toda su sabiduría y su manera seria de ver el mundo,
Siempre iba a tomar las decisiones correctas por mí. Yo no podía imaginar que esa obediencia ciega me iba a costar el amor de mi vida. No tenía forma de saber que esa vida segura, con sus olores, sus rutinas y su tranquilidad, se iba a convertir en una prisión. Que aquella casa que era mi refugio se iba a volver el lugar donde lloraría cada noche durante los siguientes 50 años. Pero en ese tiempo, yo me sentía feliz. O al menos pensaba que lo era. Era una felicidad pequeña, doméstica, hecha de cosas simples. No sabía que existía una felicidad más grande, más profunda, más verdadera. Una felicidad que llegó a mi vida como un huracán y que fue arrancada como flor de raíz. Era una buena vida la mía, antes de que todo cambiara. Y quizás por eso duele tanto hasta hoy. Porque no solo perdí al amor de mi vida, perdí también esa paz, esa inocencia, esa confianza de que mi papá siempre iba a querer lo mejor para mí. Ahora te voy a contar sobre las personas que formaron parte de esta historia. Cada una dejó una marca en mi vida. Y aunque han pasado tantos años, todavía puedo escuchar sus voces, todavía puedo sentir sus aromas, todavía puedo ver cómo caminaban. Primero, déjame hablarte de mi padre, Joaquín Morales. Era un hombre de unos 1,80 de estatura, delgado, siempre con el bigote bien recortado y el cabello partido de lado. Tenía la costumbre de pasarse la mano por el bigote cuando estaba pensando en algo serio. Sus ojos eran café, un poco pequeños, y cuando se enojaba, se volvían aún más chicos, como 2 puntitos de rabia. Mi papá siempre vestía con una camisa blanca bien planchada y un pantalón oscuro. Aunque trabajara con cuero todo el día, le gustaba estar limpio y presentable. La apariencia es la carta de presentación de un hombre, decía. Tenía la voz gruesa, algo ronca, y cuando hablaba, todos en casa guardaban silencio. No porque gritara, sino porque tenía una autoridad natural que imponía respeto. Tenía una relación extraña conmigo. Por un lado, yo sabía que me quería. Siempre se preocupaba si yo comía bien, si estaba abrigada en invierno. Pero por otro lado, su forma de protegerme era más parecida a una prisión. Decidía con quién podía hablar, a dónde podía ir, incluso qué color de vestido era apropiado para una señorita de familia. Mi mamá, Dolores, era todo lo contrario, bajita, llenita, siempre con una sonrisa. Tenía el cabello castaño que recogía en un chongo, y siempre se le soltaban unos mechones que le caían en la cara. Tenía la costumbre de apartarlos con el dorso de la mano, especialmente cuando estaba cocinando. Mi mamá hablaba bajito, casi en susurros, como si le diera pena molestar. Siempre olía a canela y vainilla, por los dulces que preparaba. Tenía las manos cálidas, suaves, y cuando me abrazaba, sentía que todo iba a estar bien. Era el tipo de mujer que vivía por su familia. Se levantaba antes que todos, se dormía después de todos y pasaba el día entero cuidando la casa y cuidándonos a nosotros. Pero yo notaba que, a veces, se quedaba mirando por la ventana con una mirada medio triste, como si hubiera perdido algo en la vida. Cuando le preguntaba en qué pensaba, ella siempre me decía: «Nada, mija. Nomás estoy viendo si va a llover». Mi hermana Consuelo era una niña lista, llena de energía. Tenía 12 años, era flaquita, como un palo, y siempre andaba con las rodillas raspadas de tanto jugar en la calle. Tenía una risa escandalosa, bonita, que resonaba por toda la casa. Mi mamá siempre decía: «Esta chamaca va a dar guerra cuando crezca». Consuelo tenía la manía de imitarme en todo. Si me amarraba el cabello de cierta forma, ella lo amarraba, igual. Si usaba una blusa azul, ella quería una igualita. A veces eso me molestaba, pero, en el fondo,
Me gustaba ser su ejemplo. Me miraba con una admiración que me hacía sentir importante. Era demasiado curiosa. Siempre hacía preguntas que ponían a mis papás en aprietos. ¿Por qué don Roberto no puede entrar a la casa? ¿Por qué doña Carmen habla mal de su marido? ¿Por qué papá se enoja cuando hablamos con la gente de la otra calle? Mi mamá siempre respondía: los niños no hacen ese tipo de preguntas. Pero ahora necesito hablar de él, del hombre que cambió mi vida para siempre, del hombre que me hizo descubrir lo que era el amor de verdad. Su nombre era Samuel, Samuel Santos. ¡Ay, Dios mío! Con solo decir su nombre, mi corazón todavía se acelera. Samuel era un hombre alto, fuerte, con la piel negra más hermosa que he visto en mi vida. Tenía como 22 años, unos 5 más que yo. Sus ojos eran grandes, expresivos, y cuando sonreía, el mundo entero se iluminaba. Samuel trabajaba en una carpintería que quedaba cerca de mi casa. Era carpintero, y sus manos eran grandes, llenas de callos, pero tan suaves al mismo tiempo. Recuerdo cómo sostenía las cosas con un cuidado como si todo fuera frágil y valioso. Olía a madera y a sudor limpio, un olor que me mareaba, pero de ese mareo rico que te hace sonar. Tenía una voz grave, melodiosa, y cuando hablaba parecía que estaba cantando. Samuel tenía una forma de hablar que convertía las palabras más simples en poesía. Me decía «muchacha bonita» y siempre hablaba despacio, como si quisiera que recordara cada palabra suya para siempre. Samuel siempre usaba camisas de algodón, a veces blancas, a veces azul clarito, y pantalones de trabajo. No tenía mucha ropa, pero todo le quedaba bien. Era guapo, sí, pero no era solo eso. Había algo que venía de adentro, una paz, una confianza que te envolvía cuando estabas cerca de él. Tenía la costumbre de tocarse la nuca cuando se ponía nervioso. Llevaba el cabello bien bajito, casi al ras, y se pasaba la mano por la nuca cuando no sabía qué decir. Eso me daba una loca necesidad de acariciarle la cabeza también. Samuel era más educado que cualquier otro hombre que haya conocido en mi vida. Siempre se quitaba el sombrero cuando hablaba conmigo, siempre pedía permiso para acercarse, siempre preguntaba si yo estaba bien. Trataba a mi mamá con un respeto que me hacía llorar por dentro. Le decía «Doña Dolores» y siempre preguntaba si necesitaba algo. Vivía solo en una casita chiquita en la calle de atrás. Su familia era del campo, y él había venido a Guadalajara en busca de trabajo. Me contó que le mandaba dinero a su papá cada mes, que su sueño era juntar lo suficiente para traer a su familia a vivir con él en la ciudad. Samuel tenía un sueño. Quería tener su propio taller, ser conocido como el mejor carpintero de Mafá, Guadalajara. Hablaba con los ojos brillando de las cosas que iba a construir, de los muebles que iba a crear. Un día, me decía, voy a hacer para ti el ropero más bonito de Guadalajara. Le gustaba pasear por la plaza los domingos, después de misa. No la plaza principal, donde se reunían las familias, sino una placita pequeña cerca de la iglesia de San Pedro, donde se juntaban los trabajadores. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Samuel tenía una risa contagiosa, y cuando reía, yo sentía que también podía reír, que podía ser yo misma. Con él no tenía que fingir ser la señorita bien portada que mi papá quería que fuera. Podía hablar lo que pensaba, podía hacer preguntas, incluso podía contradecirlo sin miedo. Él me enseñaba cosas que yo nunca había aprendido. Me hablaba de los libros que leía, de los lugares que quería conocer, de cómo el mundo era grande y estaba lleno de posibilidades. «Muchacha bonita», me decía, «la vida es mucho más que lo que vemos desde la casa». Samuel era amable con todo el mundo, pero conmigo tenía un cuidado especial. Desde el primer día supo que yo era distinta, que no era una más del montón.
Veía algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Tenía una fe profunda en Dios, pero no era de esos religiosos que andan juzgando a los demás. Creía que Dios era amor y que el amor era lo más importante en el mundo. Si Dios es amor, me dijo una vez, entonces cuando amamos de verdad, estamos cerca de Él. Samuel era el tipo de hombre que te hacía creer que aún existía bondad en el mundo. Nunca hablaba mal de nadie. Nunca se quejaba de la vida, aunque tuviera tan poco. Veía belleza en todo, en una flor creciendo entre las piedras de la banqueta, en una puesta de sol, en la sonrisa de un niño. Pero Samuel también cargaba una tristeza en el fondo de los ojos. Una tristeza que trataba de ocultar, pero que yo alcanzaba a notar en los momentos de silencio. Era la tristeza de quien sabe que siempre será juzgado por el color de su piel, de quien sabe que tiene que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Él nunca se quejaba del racismo, pero yo veía cómo la gente lo miraba en la calle. Veía cómo algunos se cambiaban de banqueta cuando él pasaba. Veía cómo bajaba la cabeza en esos momentos, como si quisiera desaparecer. Y fue ese hombre maravilloso, el que me enseñó lo que era amar de verdad, el que mi papá decidió que no era lo suficientemente bueno para mí. Ese hombre que valía más que todos los buenos partidos del barrio juntos. Ese hombre que me trataba como a una reina, fue rechazado solo por el color de su piel. Ellos eran los personajes de mi historia. Mi padre autoritario, mi madre sumisa, mi hermanita inocente. Y Samuel, mi Samuel, que era demasiado perfecto para este mundo tan imperfecto en el que vivíamos. Ahora les voy a contar sobre el día que lo cambió todo. El día en que yo debía haber notado que una tormenta se avecinaba, pero estaba tan ciega de felicidad que no vi las señales. Era un jueves de marzo. Lo recuerdo como si fuera ayer. El cielo estaba medio nublado. De esos días que parece que va a llover. Pero no llueve. Yo había salido a comprar hilo para mi mamá en la tienda de don Ramón. Y fue de regreso que lo vi por primera vez. Samuel estaba arreglando la puerta de la casa de doña Socorro, justo en la esquina de mi calle. Estaba de espaldas, martillando la madera con una concentración que me llamó la atención. Había algo en la forma en que trabajaba. Una delicadeza. Un cuidado que nunca había visto en otros hombres. Me quedé parada ahí en la esquina, fingiendo que buscaba algo en la bolsa, solo para poder mirarlo un poquito más. Fue entonces que se dio la vuelta y nuestros ojos se encontraron. ¡Ay, Dios mío! Fue como si el mundo dejara de girar. Él me miró. Yo lo miré. Y en ese instante sentí algo que nunca había sentido antes. Como si una corriente eléctrica me recorriera todo el cuerpo. Samuel me sonrió. Una sonrisa tímida, respetuosa, y se quitó el sombrero. «Buenas tardes, señorita», dijo. Y su voz tenía un tono que me hizo temblar por dentro. Yo respondí: «Buenas tardes», pero apenas me salió la voz. Y salí corriendo a casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todo el mundo lo iba a escuchar. Esa noche no pude dormir. Me volteaba de un lado al otro en la cama, pensando en ese hombre, en esa sonrisa, en esos ojos que parecían haber visto dentro de mi alma. Consuelo, que dormía en la cama de al lado, se quejó de lo inquieta que yo estaba. «¿Qué tienes, Esperanza?», preguntó en la oscuridad. «Estás rara». «No tengo nada», mentí. «Duérmete». Pero sí tenía. Había sido alcanzada por algo que ni nombre tenía, algo que iba a cambiar mi vida para siempre. En los días que siguieron, empecé a buscar cualquier excusa para pasar por la calle donde él trabajaba. Inventaba que necesitaba comprar algo en la tienda de don Ramón, que iba a visitar a la comadre de mi mamá. Cualquier cosa con tal de verlo una vez más. Y cada vez que pasaba por ahí, él estaba trabajando. A veces arreglando una ventana, otras veces haciendo una puerta, siempre concentrado,
siempre cuidadoso, y cada vez que me veía, detenía su trabajo y se quitaba el sombrero para saludarme. «Buenas tardes, señorita Esperanza», decía. Había descubierto mi nombre, y escucharlo decirlo era como oír una canción bonita. Fue en una de esas pasadas que se me acercó por primera vez. Yo fingía mirar el escaparate de la tienda, pero en realidad lo estaba observando por el reflejo del vidrio. Él se acercó despacito, como si tuviera miedo de asustarme. «Señorita Esperanza», dijo con la voz un poco temblorosa. ¿Puedo hablar con usted un momentito?» Me di la vuelta, y ahí estaba él, bien cerquita, con el sombrero entre las manos y los ojos fijos en los míos. «Claro», respondí, aunque sabía que no debía, que mi padre me mataría si se enteraba. Yo quisiera conocerla mejor», dijo con palabras que salían despacio, como si las hubiera ensayado 1000 veces. «Sé que tal vez no sea apropiado, pero no puedo dejar de pensar en usted». Mi corazón se volvió loco. «Yo también», susurré. Y fue la primera vez en mi vida que fui completamente honesta sobre lo que sentía. Empezamos a encontrarnos, ahí, en la esquina. Siempre por las tardes, siempre por pocos minutos. Él me hablaba de su trabajo, de sus sueños, de cómo él pensaba que yo era la muchacha más bonita de Guadalajara. Yo le hablaba de... Pero yo era joven, era ingenua, y estaba enamorada. Yo creía que el amor iba a ser suficiente. Hablaba con Samuel de mi familia, de mis bordados, de cómo me gustaba leer los libros que mi maestra me prestaba. Pero empecé a notar que había algo raro en el aire. Mi mamá comenzó a hacer preguntas que nunca hacía. «¿Dónde andabas, mija? ¿Por qué tardaste tanto en comprar hilo? Doña Socorro comentó que últimamente pasas mucho por su calle. ¿Y mi papá?» Mi papá comenzó a mirarme distinto. Ya no era esa mirada protectora de siempre. Era una mirada desconfiada, como si supiera que algo estaba pasando. La primera señal real de lo que venía fue una tarde de domingo. Yo y Samuel habíamos quedado en vernos en la placita cerca de la iglesia de San Pedro. Era la primera vez que íbamos a pasar más tiempo juntos, y yo estaba nerviosa y feliz al mismo tiempo. Llegué primero y lo esperé bajo un árbol. Cuando lo vi aparecer, sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Venía guapísimo, con una camisa blanca bien planchada y el cabello peinado con cuidado. Traía una flor en la mano, una rosa roja que no sé dónde había conseguido. «Para ti, niña bonita», me dijo entregándome la flor. «Porque eres más hermosa que cualquier flor que haya». Caminamos por la placita, platicando, riendo, y por unos momentos me sentí la mujer más feliz del mundo. Samuel me confesó que había pasado toda la semana pensando en mí, que soñaba conmigo todas las noches, y yo le confesé que tampoco podía sacarlo de mi mente. Fue entonces cuando tomó mi mano. La primera vez que un hombre me tomaba la mano, de verdad, con cariño, con amor. Sus manos eran grandes, callosas, pero suaves. Sentí una oleada de calor subirme por el brazo, y pensé que me iba a desmayar de tanta emoción. «Esperanza», dijo deteniéndose y mirándome a los ojos. «Estoy enamorado de ti. Sé que es una locura, que nos conocemos desde hace poco, pero nunca había sentido esto por nadie». «Yo también», susurré. Y cuando se inclinó para besarme, no me resistí. Fue mi primer beso, y fue perfecto. Dulce, delicado, lleno de promesas. Pero fue en ese instante que lo vi, del otro lado de la plaza, parado debajo de un árbol. Estaba mi padre. Nos miraba con una expresión que me heló la sangre. No era solo rabia, era asco, desprecio, una frialdad que nunca antes le había visto.
Mi papá, susurré soltando la mano de Samuel. Mi papá está aquí. Samuel miró hacia donde yo señalaba y se puso pálido. Entendió de inmediato lo que eso significaba. Esperanza, dijo. Tienes que irte. Ahora. Lo miré. Luego miré a mi padre. Y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Que esa felicidad que sentía me iba a ser arrancada. Que ese hombre maravilloso que amaba iba a ser sacado de mi vida. Mi padre no se movió. Solo se quedó ahí, mirándonos con esos ojos fríos, grabando cada detalle de la escena en su memoria. Cómo sostenía la mano de Samuel, el beso que nos dimos, la alegría que seguramente se notaba en mi rostro. Me despedí rápido de Samuel, sin mirar atrás, y caminé hacia mi padre. Cada paso se me hacía eterno. Sabía que mi vida estaba por desmoronarse, pero no podía imaginar el tamaño de la destrucción que venía. Cuando llegué junto a él, mi papá no dijo nada. Solo me miró con ese desprecio helado y empezó a caminar rumbo a casa. Lo seguí, con el olor de la rosa que Samuel me había dado aún en las manos, sabiendo que tal vez esa sería la última vez que sentiría el perfume de la felicidad. El silencio en el camino fue ensordecedor. Mi padre no dijo ni una palabra, pero la rabia se le salía por los poros. Yo quería explicarle, decirle que Samuel era un hombre bueno, que me respetaba, que me amaba, pero sabía que no serviría de nada. Para mi papá, lo único que importaba era el color de su piel. Al llegar a casa, mi mamá estaba en la cocina preparando la cena. Nos vio entrar y enseguida supo que algo grave había pasado. «¿Joaquín?», preguntó con preocupación, pero él no respondió. Simplemente subió al cuarto y yo me quedé ahí, parada en la sala, con la rosa en la mano, sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma. Consuelo se asomó desde la puerta de la cocina, curiosa, pero al ver mi cara, se fue sin decir palabra. Esa noche puse la rosa que Samuel me había dado entre las páginas de mi Biblia. Todavía no lo sabía, pero esa rosa se secaría ahí, prensada entre palabras sagradas, como un símbolo del amor que también se iba a secar dentro de mí. Debí haber entendido que ese encuentro en la plaza no era el comienzo, sino el final. Debí haber visto que esa felicidad era demasiado peligrosa para durar. Debí haber aceptado que mi padre nunca iba a permitir que yo amara a alguien como Samuel. Pero yo era joven, era ingenua y estaba enamorada. Creía que el amor podía con todo, pero más que eso, sentía que el corazón se me rompía. Yo creía que el amor podía vencerlo todo. Creía que, al final, mi papá vería que Samuel era un buen hombre y bendeciría nuestro amor. ¡Qué equivocada estaba! Lo que ocurrió la mañana siguiente a ese domingo fue el día más terrible de mi vida. Un día que todavía hoy me despierta de madrugada, empapada en sudor, con el corazón acelerado, como si todo hubiera pasado ayer. Me desperté con el sonido de la puerta del cuarto de mis padres. Era temprano, muy temprano. El sol aún ni había salido bien, y escuché los pasos pesados de mi papá bajando la escalera. Después, oí la puerta de entrada abrirse y cerrarse con fuerza. Mi papá se había ido. Me quedé en la cama, intentando volver a dormir, pero algo dentro de mí no me dejaba. Era como si mi cuerpo supiera que algo malo estaba ocurriendo, aunque mi mente aún no lo entendiera. Consuelo aún dormía en la cama de al lado, con el rostro hacia la pared, respirando tranquila, sin saber que el mundo estaba a punto de derrumbarse. La miré, pensando en lo hermosa que era la inocencia, y en cuánto yo deseaba seguir teniéndola. Una hora después, escuché a mi mamá moviéndose en la cocina. El sonido de las ollas, el aroma del café, todo como siempre. Pero había algo distinto en el aire. Un silencio denso, como si toda la casa tuviera miedo.
Me levanté y fui a ayudarla con el desayuno. Cuando llegué a la cocina, ella estaba de espaldas, revolviendo algo en la estufa. No se volteó cuando entré, cosa que siempre hacía. «Buenos días, mamá», dije con la voz extraña, ronca. «Buenos días, mija», respondió sin mirarme. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Sus hombros temblaban levemente, como cuando intentaba esconder su tristeza. «Mamá, ¿qué pasó?», pregunté acercándome a ella. Fue cuando se dio la vuelta y vi su rostro hinchado de tanto llorar. Los ojos rojos, las mejillas mojadas, una tristeza que nunca antes había visto en ella. «Esperanza», dijo con la voz quebrada. Tu papá fue a hablar con ese muchacho». El mundo se me detuvo. «¿Qué muchacho?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El muchacho negro. Samuel». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Hablar de qué? Mi mamá no respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de dolor, como si supiera que estaba a punto de darme la peor noticia de mi vida. ¿Hablar de qué, mamá?, repetí, esta vez más fuerte. «Esperanza, siéntate aquí», dijo, jalándome hacia la mesa. Tu papá le pidió al muchacho que se fuera de la ciudad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que se fuera? Le ofreció dinero. Dijo que si se desaparecía y nunca más regresaba, le daría suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y Samuel? ¿Qué dijo él? Mi mamá bajó la mirada. Él aceptó, mija. Fue como si el piso se abriera bajo mis pies. Samuel había aceptado dinero para dejarme. El hombre que me decía que me amaba, que tomaba mi mano con tanto cariño, que me besaba como si fuera lo más preciado del mundo, me había vendido por dinero. «No», susurré. «No puede ser verdad». «Esperanza». «No», grité. Fue la primera vez en mi vida que le grité a mi mamá. Él no haría eso. Él me ama. Mi madre rompió en llanto aún más fuerte. «Mija, por favor, tienes que entender. Tu papá solo quiere lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», berré. «Lo mejor para mí sería estar con el hombre que amo». Fue entonces que oí la puerta de entrada abrirse. Mi papá había vuelto. Me levanté de la silla y corrí a la sala. Lo encontré quitándose el saco. «Papá», dije, la voz temblando de rabia. «¿Qué fue lo que hizo?». Me miró con esos ojos fríos, sin una gota de remordimiento. «Resolví un problema». «Samuel no era un problema. Él era...». Empecé a decir, pero me interrumpió. «Era un negro», dijo mi padre, como si esa fuera toda la explicación necesaria. «Y una hija mía no se va a mezclar con gente de ese color». «¿Gente de ese color?», grité. «Él tiene nombre, es trabajador, es honesto. Vale 10 veces más que cualquiera de los hombres que usted aprueba». Mi padre dio un paso hacia mí y vi la furia encenderse en sus ojos. «No sabes de lo que estás hablando. Eres una niña. No entiendes nada de la vida». «Entiendo. De amor», grité. «Entiendo que usted destruyó mi felicidad por puro prejuicio». Fue cuando me dio una bofetada fuerte, que hizo que mi cara se girara y dejara marcada su mano en mi mejilla. Era la primera vez en mi vida que mi padre me había pegado. «Nunca más me hables así», dijo con voz baja peligrosa. «Y nunca más menciones el nombre de ese hombre en esta casa». Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor, sintiendo la humillación. Pero más que eso, sentía que mi corazón, partido en 1000 pedazos. «¿Dónde está?», pregunté con la voz saliendo como un susurro.
Lejos, respondió mi papá. Y si vas tras él, ya no necesitas volver a esta casa. Miré a ese hombre que me había criado, que me había protegido, que me había amado a su manera, y vi que su amor tenía límites, que prefería verme infeliz antes que verme con alguien que él consideraba inferior. Corrí a mi cuarto, y fue ahí donde me derrumbé. Lloré tanto que pensé que me iba a secar por dentro. Lloré por haber perdido a Samuel. Lloré por la traición de mi padre. Lloré por descubrir que el amor no siempre es suficiente. Consuelo entró al cuarto y me encontró hecha un ovillo en la cama, sollozando. «Esperanza, ¿qué pasó?», preguntó, pero yo no podía hablar. Se acostó a mi lado y me abrazó, sin entender nada, solo sintiendo que yo necesitaba cariño. «Todo va a estar bien», susurró, acariciándome el cabello. «Todo va a estar bien». Pero yo sabía que no iba a estar bien. Sabía que nada volvería a estar bien nunca más. Durante días me quedé esperando que Samuel regresara, que me buscara, que me explicara que todo había sido un malentendido. Esperando que me dijera que no había aceptado el dinero, que lo fingió para ganar tiempo, que tenía un plan para que estuviéramos juntos. Pero nunca volvió. Después me enteré por doña Socorro que se había ido de la ciudad esa misma mañana en que mi papá fue a hablar con él, que había hecho las maletas a toda prisa y se había marchado en el autobús de las 6 de la mañana. No intentó ni despedirse de mí. No dejó una carta, ni un mensaje, nada. Simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Durante semanas fui como un fantasma en la casa. Hacía las tareas como un robot, comía sin sentir el sabor, dormía sin descansar. Mi papá fingía que no había pasado nada, que yo iba a superar esa etapa y que algún día le agradecería por el resto de mi vida. Mi mamá intentaba consolarme, pero ¿cómo podía consolar un dolor que ella misma nunca había sentido? ¿Cómo podía entender lo que es que te arranquen el corazón? Y así fue como perdí al amor de mi vida. No por muerte, no por enfermedad, no por accidente. Lo perdí por el prejuicio. Lo perdí porque mi padre pensó que el color de la piel era más importante que el amor. Lo perdí porque Samuel pensó que el dinero era más importante que yo. O al menos, eso era lo que pensaba en ese entonces. Solo muchos años después entendí que tal vez Samuel no tuvo opción, que tal vez mi padre le ofreció algo más que dinero, que quizá lo amenazó de una forma que yo nunca supe, pero eso no cambió nada. El resultado fue el mismo. Perdí al único hombre que he amado de verdad en mi vida, y esa pérdida me marcó para siempre. Después de que Samuel desapareció de mi vida, yo ya no era la misma. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada y llevada con él en ese autobús de las 6 de la mañana. En los primeros días aún tenía esperanza. Me quedaba en la ventana de mi cuarto mirando la calle, esperando ver su silueta doblando la esquina, esperando que regresara a buscarme. Pero los días pasaban y Samuel no aparecía. Las semanas se arrastraban y yo comenzaba a aceptar que realmente me había abandonado, que el dinero de mi padre había sido más importante que el amor que decía sentir por mí. Esa realización fue como una navaja entrando despacio en mi pecho, provocando un dolor que nunca imaginé que existiera. Empecé a marchitarme, literalmente. Mi cuerpo comenzó a reflejar lo que mi corazón sentía. Perdí completamente el apetito. Mi mamá ponía el plato de comida frente a mí, y yo lo miraba como si fuera algo extraño, como si hubiera olvidado para qué servía. El olor de la comida, que antes me abría el apetito, ahora me causaba náuseas. «Esperanza, tienes que comer», me suplicaba mi mamá, sentándose a mi lado en la mesa. «Te estás quedando muy flaca». La miraba e intentaba sonreír, pero mi cara parecía haber olvidado cómo hacerlo.
No tengo hambre, mamá, respondía empujando el plato lejos. Mi mamá me miraba con esos ojos llenos de preocupación y yo veía que ella también estaba sufriendo. Sabía que me estaba deshaciendo por dentro, pero no sabía cómo ayudarme. ¿Cómo podía ayudar un dolor que ella nunca había sentido? Las noches eran lo peor. Me acostaba en la cama y me quedaba mirando el techo, recordando cada momento que había pasado con Samuel. Recordaba cómo tomaba mi mano, su olor, su voz llamándome por mi nombre. Recordaba el beso que nos dimos en la placita y cómo me sentí completa en ese momento. Consuelo, pobrecita, no sabía qué hacer conmigo. Era solo una niña, pero notaba que algo grave le había pasado a su hermana. A veces se acercaba a mi cama y susurraba: «Esperanza, ¿quieres hablar?». Pero yo solo podía mover la cabeza y voltearla hacia un lado. Dejé de cuidarme. Mi cabello, que antes cepillaba con cuidado cada mañana, estaba despeinado. Mi piel, que siempre fue mi orgullo, se volvió pálida y sin vida. Mi ropa me quedaba suelta porque estaba perdiendo peso rápidamente. Mi mamá intentaba animarme de todas las formas posibles. Hacía mis dulces favoritos. Me llevaba a sentarme en el porche a tomar el sol. Trataba de incluirme en las conversaciones familiares, pero yo estaba como un fantasma, presente en cuerpo, pero ausente en el alma. «Esperanza», decía, acariciándome el cabello. «Tienes que reaccionar, mija. No puedes dejarte morir así». Morir. Esa palabra resonaba en mi cabeza porque era exactamente como me sentía, muerta. Mi corazón aún latía, mis pulmones aún respiraban, pero yo ya no estaba viva. Solo existía, ocupando espacio, esperando que el tiempo pasara. Dejé de salir de casa. Antes me encantaba ir a misa, platicar con las vecinas, dar una vuelta por la ciudad. Ahora, la sola idea de poner un pie fuera me llenaba de pánico. ¿Y si me encontraba con alguien que preguntara por Samuel? ¿Y si alguien sabía la historia y me miraba con lástima? Mi papá, ese hombre que destruyó mi vida, fingía que nada había pasado. Se levantaba, tomaba café, iba a trabajar al taller, regresaba al final del día. A veces me miraba y yo veía un atisbo de remordimiento en sus ojos, pero nunca decía nada. Nunca pidió disculpas. Nunca reconoció que había hecho algo mal. Al contrario, a veces llegaba a casa hablando de los buenos muchachos del barrio, de cómo fulano era trabajador, de que mengano venía de buena familia. Era su forma de decirme que tenía otros planes para mí, que no renunciaría a verme casada con alguien que él aprobara. «El hijo del señor Antonio preguntó por ti», decía durante la cena. «Dice que hace tiempo que no te ve, en misa». Yo no respondía. Solo miraba el plato, movía la comida de un lado a otro, fingiendo no escuchar. «Es un buen muchacho», seguía mi papá. «Trabaja en el banco, tiene futuro. Sería un buen marido». Marido. La palabra sonaba como una sentencia de muerte. ¿Cómo podía pensar en casarme con otro hombre si mi corazón estaba muerto? ¿Cómo podía prometer amar a alguien cuando la única persona que amé me había abandonado? Los domingos eran especialmente difíciles. Antes, me encantaban los domingos. Era el día que toda la familia se reunía, que íbamos a misa, que podía usar mis vestidos más bonitos. Ahora, los domingos me recordaban aquella tarde en la placita, el beso que Samuel me dio, el momento en que mi papá nos vio y nuestra felicidad terminó. Mi mamá empezó a desesperarse. Veía que me estaba marchitando, que cada día estaba más flaca, más pálida, más ausente. Intentaba hablar conmigo, pero yo no tenía fuerzas para hablar. ¿Qué palabras podía usar para explicar el dolor que sentía? «Esperanza», me dijo una tarde sentándose al borde de mi cama. «Tienes que ayudarme a ayudarte. No puedes seguir así».
La miré y por primera vez en semanas traté de encontrar palabras. «Mamá», susurré, «¿alguna vez has amado? ¿De verdad a alguien?», se sorprendió por la pregunta. «Claro, mija. Yo los amo a ustedes. Amo a tu papá». «No», la interrumpí. «Estoy hablando de amor. Amor de verdad. De ese que hace que nuestro corazón lata más fuerte, que nos hace sentir completas». Mi mamá guardó silencio un rato. Veía que estaba pensando, buscando en su memoria algún recuerdo de ese tipo de amor. Finalmente negó con la cabeza. «No, mija. Me casé con tu papá porque mis padres creyeron que él era un buen hombre. Entonces no puedes entender», dije volteándome hacia un lado. «No puedes entender lo que es perder a la única persona que amas de verdad». Se quedó sentada unos minutos más, en silencio. Luego se levantó y salió del cuarto, y la escuché llorar en el pasillo. Sabía que mi dolor también le dolía a ella, pero yo no podía parar. No podía fingir que estaba bien cuando todo dentro de mí estaba muerto. Las semanas se volvieron meses, y yo seguía igual. Quizá hasta peor. Dejé de bañarme bien. Dejé de arreglarme. Mi mamá tenía que obligarme a cambiarme de ropa, a cepillarme los dientes. Vivía como una enferma mental, pero mi enfermedad no tenía cura. Fue cuando Consuelo empezó a enfermar también. Comenzó a perder peso, a tener pesadillas, a llorar sin motivo. Mi mamá se dio cuenta que mi depresión estaba afectando a mi hermana menor, que ella absorbía toda esa tristeza de la casa. «Esperanza», me dijo una mañana, con la voz más firme que había escuchado. «Tienes que parar. Estás matando a Consuelo contigo». Miré a mi hermana que estaba sentada en la mesa del desayuno, flaca y pálida como yo. Tenía 12 años. Debía estar jugando, riendo, siendo niña, pero ella estaba triste, preocupada, cargando un peso que no era suyo. Por unos segundos sentí un poco de remordimiento, pero hasta el remordimiento dolía demasiado y no podía sostener ese sentimiento. Solo podía sentir vacío, un vacío que parecía absorber toda la vida que me quedaba. Mi mamá empezó a llevarme a casa de familiares, intentando distraerme, intentando que hablara con otras personas. Pero yo estaba como un fantasma, presente en el cuerpo, pero ausente en el alma. La gente me hablaba y yo respondía con monosílabos. Intentaban hacerme reír y yo solo lograba forzar una sonrisa falsa. «Esperanza no está bien», escuchaba a las tías susurrar. «Dicen que está sufriendo por amor». «Cosas de niñas», respondían las más viejas. «Eso pasa. Solo necesita encontrar un buen marido». No entendían. Nadie entendía. Pensaban que era un capricho, un drama de adolescente. Pero yo sabía que era más que eso. Era como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada, y el agujero que quedó nunca se cerraría. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Samuel llamándome, extendiéndome la mano, y cuando trataba de alcanzarlo, él desaparecía. Soñaba con mi papá quemando las cartas de amor que Samuel nunca me escribió. Soñaba con un futuro que nunca existiría. Me despertaba en medio de la noche sudando, con el corazón acelerado. Consuelo también se despertaba, asustada por mis gritos. «¿Estás bien, Esperanza?», preguntaba, pero yo no podía responder. ¿Cómo podía explicar que no estaba bien? ¿Que nunca volvería a estar bien? Mi mamá empezó a considerar llevarme con un médico, con un sacerdote, con cualquier persona que pudiera ayudarme. Pero yo sabía que no serviría. No era una enfermedad del cuerpo, era una enfermedad del alma, y para esa no había remedio. «Esperanza», me dijo mi papá una noche, acercándose a mi cama. «Tienes que parar con esto. Le estás preocupando a tu mamá». Lo miré, a ese hombre que destruyó mi vida,
y por primera vez sentí algo más que vacío. Sentí rabia, una rabia sorda, profunda, que vino de un lugar que no sabía que existía. ¿Preocupar a mi mamá?, dije con la voz ronca de tanto no usarla. ¿Y cuándo usted me preocupó? ¿Y cuándo pensó en mí antes de destruir mi felicidad? Mi papá se sorprendió. Hacía meses que no le hablaba, que no mostraba ninguna emoción. Esperanza, hice lo que creí mejor. Usted hizo lo que era mejor para usted. Lo interrumpí. Para usted y para su orgullo. Yo nunca importé realmente. Se quedó callado un momento. Luego negó con la cabeza y salió del cuarto. Lo escuché hablar con mi mamá, en el pasillo. Ella va a superar. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo. Todos hablaban del tiempo como si fuera un remedio mágico. Como si los meses y los años pudieran borrar el dolor que sentía. Pero yo sabía que no era así. Sabía que hay dolores que el tiempo no cura, que solo cicatrizan por fuera pero siguen sangrando por dentro. Y así pasé los primeros meses después de que Samuel salió de mi vida, muerta en vida, cargando un peso que parecía aumentar cada día. Mi familia trataba de ayudarme, pero no sabían cómo. ¿Cómo ayudas a alguien que perdió la razón para vivir? No lo sabía aún, pero esa etapa era solo el comienzo. El comienzo de toda una vida cargando un dolor que nunca desaparecería por completo. Toda una vida preguntándome, ¿y sí? Imaginando cómo habría sido mi vida si mi papá no hubiera intervenido, si Samuel no hubiera aceptado el dinero, si el amor hubiera sido más fuerte que el prejuicio. Pero en ese tiempo, solo podía vivir un día a la vez. Respirar, comer lo mínimo posible, dormir cuando el cansancio vencía el dolor. Existir, pero no vivir. Porque vivir, de verdad, había dejado de hacerlo el día que Samuel salió de mi vida. No sé decir exactamente cuándo cambió la llave dentro de mí. No fue un día específico, ni una frase que alguien me dijo. Fue algo más lento, más prolongado, como el agua que gotea en la piedra y va excavando un agujero profundo sin que nos demos cuenta. Pasé meses en el fondo del pozo, ahogada en mi propia tristeza, rechazando la mano extendida de mi mamá, ignorando los consejos de mi papá. Estaba muerta en vida y parecía que no había nada en el mundo que pudiera traerme de vuelta. Mi mamá intentó todo. Me hacía mis dulces favoritos, me llevaba a sentarme en el porche a tomar el sol. Intentaba incluirme en las conversaciones familiares, pero yo estaba como un fantasma, presente en el cuerpo pero ausente en el alma. Ella decía, «Esperanza, tienes que reaccionar, mija. No puedes dejarte morir así». Y la palabra morir resonaba en mi cabeza, porque así era como me sentía. Solo existía, ocupaba espacio, esperando que el tiempo pasara, pero el tiempo no era un remedio para mi dolor. Al contrario, cada día que pasaba solo aumentaba el vacío dentro de mí. La parte más difícil era ver a Consuelo. Mi hermanita, que siempre había sido llena de vida, comenzó a decaer junto conmigo. Tenía 12 años, delgada como un palillo, y su risa agradable, que antes resonaba por toda la casa, había desaparecido. Empezó a tener pesadillas, a llorar sin motivo, a perder el apetito. Igual que yo, mi mamá, pobrecita, se dio cuenta de que mi depresión estaba afectando a mi hermana menor, que Consuelo estaba absorbiendo toda la tristeza de la casa. Fue entonces cuando mi mamá, con una voz más firme de lo que yo había escuchado, jamás me confrontó. «Esperanza, tienes que parar. Estás matando a Consuelo junto contigo». Eso me golpeó como un rayo. Miré a Consuelo, sentada en la mesa del desayuno, tan pálida y delgada como yo. Ella debería estar jugando en la calle, riendo, siendo niña, con las rodillas raspadas de tanto correr. Pero estaba ahí, triste, preocupada,
cargando un peso que no era suyo. Por unos segundos sentí una punzada de remordimiento, una culpa que me apretó el pecho. Pero pronto el vacío regresaba, succionando cualquier vestigio de sentimiento que pudiera surgir. Mi mamá siguió intentando sacarme de ese estado. Me llevaba a casa de parientes, intentando distraerme, intentando que hablara con otras personas. Pero yo era como un fantasma. La gente me hablaba y yo respondía con monosílabos. Intentaban hacerme reír y yo solo lograba forzar una sonrisa amarilla. Escuchaba a las tías susurrar: «Esperanza no está bien. Dicen que está sufriendo por amor». Y las más viejas respondían: «Cosas de niñas. Eso pasa. Solo necesita encontrar un buen marido». No entendían. Nadie entendía. Pensaban que era capricho, drama de adolescente. Pero era mucho más que eso. Era como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y el agujero que quedó nunca se cerraría. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con Samuel llamándome, extendiéndome la mano, y cuando trataba de alcanzarlo, él desaparecía. Soñaba con mi papá quemando las cartas de amor que Samuel nunca me escribió. Soñaba con un futuro que nunca existiría. Me despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón acelerado. Consuelo también se despertaba, asustada por mis gritos. «¿Estás bien, Esperanza?», preguntaba, pero yo no podía responder. ¿Cómo podía explicar que no estaba bien, que nunca volvería a estar bien? Mi mamá llegó a considerar llevarme a un médico, a un sacerdote, a cualquier persona que pudiera ayudarme. Pero yo sabía que no serviría. No era una enfermedad del cuerpo, era una enfermedad del alma, y para esa no había remedio. Fue en 1918, una de esas noches cuando mi papá vino a mi cuarto, que algo en mí comenzó a cambiar. «Esperanza», dijo, «tienes que parar con eso. Le estás preocupando a tu mamá». Lo miré, a ese hombre que sentía que había destruido mi vida, y por primera vez en meses sentí algo más que vacío. Sentí rabia, una rabia sorda, profunda, que vino de un lugar que no sabía que existía dentro de mí. ¿Preocupar a mi mamá?, dije con la voz ronca de tanto no usarla. ¿Y cuándo usted me preocupó? ¿Y cuándo pensó en mí antes de destruir mi felicidad? Mi papá se sorprendió. Hacía meses que no le hablaba, que no mostraba ninguna emoción. «Esperanza, hice lo que creí mejor», intentó justificar. «Usted hizo lo que era mejor para usted». Lo interrumpí. «Para usted y para su orgullo. Yo nunca importé realmente». Se quedó callado un momento. Luego negó con la cabeza y salió del cuarto. Y lo escuché hablar con mi mamá en el pasillo. «Ella va a superar. Es solo cuestión de tiempo». Tiempo. Todos hablaban del tiempo como si fuera un remedio mágico, como si los meses y los años pudieran borrar el dolor que sentía. Pero yo sabía que no era así. Sabía que hay dolores que el tiempo no cura, que solo cicatrizan por fuera, pero siguen sangrando por dentro. Y fue en ese momento, en ese instante, en que desafié a mi papá, cuando la rabia y el dolor se mezclaron, que una pequeña llama se encendió dentro de mí, una llama débil, casi invisible, pero que estaba ahí. Ese vacío todavía me acompañaba, pero por primera vez ya no quería entregarme a él. Ver a Consuelo sufrir, ver a mi mamá decaer a mi lado, y finalmente enfrentar la causa de toda mi miseria, la intransigencia de mi papá y la cobardía del prejuicio. Me dio una fuerza que no sabía que tenía. No quería seguir siendo el fantasma que rondaba mi propia casa. No podía permitir que mi dolor consumiera a quienes amaba y que no tenían culpa de nada. La aceptación llegó lentamente, como un amanecer pálido después de una noche oscura. Acepté que Samuel no volvería. Acepté que mi papá, por más que lo amara, era incapaz de ver más allá de sus propios prejuicios.
Acepté que había perdido al amor de mi vida y que esa herida jamás cicatrizaría por completo. Pero al aceptar, también empecé a entender que la vida, por injusta que sea, continúa y que necesitaba seguir adelante con ella, por mí y por aquellos que me rodeaban. No fue un milagro, ni una cura instantánea. Fue una decisión tomada con el corazón hecho pedazos y el alma herida, pero una decisión al fin. Ya no sería la niña que se dejaba morir. Ya no sería el reflejo del dolor de mi papá. Ya no sería la carga que Consuelo llevaba. Necesitaba vivir, aunque fuera una vida sin el amor con el que había soñado. Empecé a levantarme de la cama más temprano. Volví a peinar mi cabello, a cambiarme de ropa, a intentar comer un poco más en cada comida. Los sabores todavía eran amargos y la comida parecía sin gusto, pero forzaba cada bocado, cada sorbo de agua, como un acto de rebeldía contra la tristeza que quería consumirme. Mi mamá me miraba con los ojos vidriosos y yo veía un destello de esperanza en ellos. Consuelo, poco a poco, comenzó a sonreír de nuevo, y el sonido de su risa era como un bálsamo para mi alma herida. Sabía que el dolor no se iría. Estaba ahí, como una sombra constante, un recordatorio de lo que había perdido. Pero ya no dejaría que eso me definiera. Ya no dejaría que eso me destruyera. Encontraría una forma de cargar esa herida, de vivir con ella, de transformarla en algo que no me definiera, sino que me hiciera más fuerte. El proceso fue doloroso, lento, lleno de recaídas. Había días en que volvía al fondo del pozo, en que el recuerdo de Samuel y la crueldad de mi papá me ahogaban. Pero ahora tenía una razón para luchar. Mi hermana, mi mamá y la pequeña llama de dignidad que había encontrado dentro de mí. No sabía lo que el futuro me tenía reservado, pero sabía que ya no sería la niña rota que Samuel había dejado atrás. Sería Esperanza, aquella que, a pesar de todo el dolor, aún llevaba la esperanza en el nombre y contra todo pronóstico, también en el corazón. Y así comencé mi lenta, dolorosa, pero necesaria jornada de regreso a la vida. Mi vida, mi hija, nunca fue la misma después de ese día. La herida que el prejuicio de mi papá abrió en mi pecho nunca sanó de verdad. Ha sangrado por más de 50 años, y por más que lo intente, nunca se cierra completamente. Mucha gente piensa que cuando envejecemos, el corazón deja de doler, pero estoy aquí para decirte que no es verdad. No. Hay dolores que no pasan, hay amores que no se olvidan y hay arrepentimientos que nos acompañan hasta la tumba. He vivido todos estos años con un agujero en el pecho, con la sensación de que dejé escapar la única oportunidad real de ser feliz. Y la respuesta a la pregunta, ¿valió la pena obedecer a mi papá? Es un rotundo no. Definitivamente no. Porque no solo perdí al amor de mi vida, también perdí esa paz, esa inocencia, esa confianza de que mi papá siempre querría lo mejor para mí. Hoy, a mis 78 años, sentada aquí en Guadalajara, mirando la calle empedrada que antes me daba paz, comprendo muchas cosas que la niña Esperanza de 17 años no podía entender. Era joven, era ingenua y estaba enamorada. Pensaba que el amor lo vencería todo. Pensaba que al final, mi papá vería que Samuel era un buen hombre y bendeciría nuestro amor. Qué equivocada estaba. La vida es demasiado corta para desperdiciar el amor verdadero por culpa del prejuicio. Esa es la lección más grande que llevo en mi corazón. Mi papá, con sus opiniones firmes sobre cómo debían ser las cosas, sobre mantener la dignidad de la familia, sobre lo que dirían los vecinos, destruyó mi felicidad. Para él, el color de piel era más importante que el carácter de Samuel. Me miró con rabia y asco, como si hubiera cometido el peor pecado del mundo solo por amar a un hombre negro. Te pido, si estás ahí escuchándome y tienes algún prejuicio en el corazón,
Piensa 2 veces antes de juzgar a alguien por el color de su piel, porque podrías estar destruyendo la vida de alguien que amas. Podrías estar rompiendo un corazón que nunca volverá a unirse bien. El amor de Samuel era puro, amable, trabajador, respetuoso. Me llamaba niña bonita y hablaba despacio, como si quisiera que guardara cada palabra suya. Me enseñaba cosas que nunca había aprendido. Hablaba sobre libros, sobre lugares que quería conocer, sobre lo grande y lleno de posibilidades que era el mundo. La vida es mucho más que lo que uno imagina dentro de la casa, me decía. Y mi papá me quitó todo eso, solo por el color de su piel. Samuel llevaba una tristeza en lo profundo de sus ojos. La tristeza de quien sabe que siempre será juzgado por el color de su piel, de quien tendrá que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Veía cómo la gente lo miraba en la calle, cómo algunos cruzaban al otro lado. Y mi papá se aprovechó de eso, ofreciéndole dinero para que se fuera. Pasé años pensando que Samuel me había vendido por dinero, pero mucho después entendí que quizá él no tuvo elección, que quizás mi papá había amenazado a Samuel de una manera que yo nunca supe. Pero eso no cambió nada. El resultado fue el mismo. Perdí al único hombre que amé de verdad en la vida, y esa pérdida me marcó para siempre. La vida me enseñó que la felicidad pequeña, doméstica, hecha de cosas simples que tenía antes de que todo se derrumbara, era buena, pero no era la felicidad plena. Samuel trajo una felicidad más grande, más intensa, más verdadera. Llegó como un huracán y luego fue arrancado de mí como una flor arrancada de raíz. Por eso duele tanto hasta hoy, porque uno solo valora ciertas cosas después de perderlas. Mi historia no tendrá un final feliz, pero tal vez, solo tal vez, pueda evitar que otras personas pasen por lo que yo pasé. Que mi dolor sirva de alerta para que el prejuicio no destruya más vidas y amores verdaderos. El amor es lo más importante del mundo. Y si Dios es amor, entonces cuando uno ama de verdad, está cerca de Dios. Tuve la oportunidad de estar cerca de Dios con Samuel, y mi papá, en su ceguera, me alejó. Esa es mi lección final, querida. La vida, ella da, ella quita, ella hiere, pero lo que uno ama de verdad nunca muere. El amor por Samuel aún vive en mí, aunque la tristeza por la pérdida sea una compañía constante. Y es por ese amor que hoy cuento mi historia, para que la memoria de él y la lección que aprendí no mueran conmigo. Que mi testimonio les haga pensar en lo que realmente importa en la vida, y quizás nunca vuelvan a ver el amor de la misma manera.